Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Mario Jiménez Garcés. Yo soy médico especialista en medicina de la actividad física y del deporte y hago parte de la agremiación de médicos de Antioquia en este memorable evento, que es primera vez que lo ejecutamos y pues del cual voy a ser partícipe como deportista. Me siento muy orgulloso de que me hayan invitado a dar esta charla y sobre todo en este momento que tiene que ver con todo lo que es el movimiento y pues finalmente ante esta pandemia en la cual estamos, que definitivamente pues nos ha cambiado incluso la forma de nosotros participar hacia el movimiento. Entonces el día de hoy vamos a hablar del movimiento post-COVID. Yo quise darle el nombre a esta charla porque primero es entender los diferentes escenarios en el que el ser humano se mueve y pues finalmente asociar a todo este síndrome post-COVID que tiene que ver con el desacondicionamiento físico, o sea, con la disminución de la capacidad de moverse del ser humano, pues cómo lo vamos a solucionar y pues cómo vamos a salir adelante de esto todos juntos. Pues finalmente cuando no nos da o cuando nos da afortunadamente en una forma asintomática o sintomática leve y desafortunadamente cuando hay algunos escenarios en los cuales la gravedad lo lleva a una limitante importante en las distintas esferas del ser humano, hablando de todo lo biopsicosocial. Por eso, pues definitivamente nosotros tenemos que buscar una rehabilitación integral para poder que estemos en todos nuestros modos de relación lo mejor posible. Entonces, yo creo que sin ahondar mucho en esta parte, definitivamente lo primero es decir que el COVID es una enfermedad sistémica que compromete la calidad de vida y la salud mental. Aquí no estamos hablando se me dañó el pulmón, se me dañó el corazón, tuve un problema de la fonación, o sea, quedé con dificultades para hablar, sino que nos compromete, además de eso, todo nuestro estándar de calidad de vida, tengamos la edad que tengamos. Es decir, tenemos esta patología desde los niños hasta los adultos mayores y la funcionalidad de cada uno de nosotros depende de lo que estemos enseñados a hacer. Entonces, cuando se nos compromete esto, pues definitivamente nuestra calidad de vida disminuye y por ende la salud mental. Cifras como el 65 al 78% de los recuperados persisten con afecciones de salud luego de 2 meses de terminar el periodo de aislamiento. Es decir, después de que nosotros consideramos una persona recuperada, que para el manejo en salud, como lo tiene determinado nuestro país, recuperado es toda persona que haya pasado el tiempo de contaminación y el tiempo de, digamos, reclutamiento en el cual nos incluimos los que nos da esto y salimos de él para poder otra vez estar en comunidad con las medidas de distanciamiento. Es decir, el promedio de 10 a 14 días o hasta 20 días según el escenario que cada uno de nosotros nos comprometamos. Entonces, después de esto, las dificultades en la recuperación, la productividad y la calidad de vida se ven hasta en el 65 al 78% de las personas, ¿sí? Miren cómo nosotros a una persona que no tiene síntomas le decimos, hombre, quédate en la casa 10 días, encerrado en la pieza, ojalá no salgan ni siquiera porque vas a contaminar las personas que viven contigo. Ahora díganme ustedes una persona que pasa 2, 3, 4, 6 meses en una unidad de cuidado intensivo y que gracias a Dios queda con vida, ¿cómo debe ser la afección cuando solamente una persona sana, que incluimos allí los deportistas, disminuyen su rendimiento, ahora personas que no tengamos esa capacidad? Entonces ahorita hablaremos un poco de ello. Incremento de la prevalencia de la angustia. Miren cómo en China y en Irán han hecho algunos estudios donde casi, incluso en Estados Unidos, hasta alrededor del 50% de las personas que han tenido necesidad o algún tipo de tratamiento o acercamiento por la patología han tenido necesidad de apoyo psicológico. Y lo otro es que la morbilidad por SARS-CoV-2 genera un aumento de la demanda de los servicios médicos y rehabilitación por lo menos los 12 siguientes meses, con unas secuelas que también son a mediano y largo plazo. Es decir, esto nos ha acompañado ya 1 año y medio y probablemente nos acompañe otros años en los cuales vamos a estar encontrando personas que les da esto y finalmente nos demoramos un tiempo importante en su recuperación. Afecciones importantes, compromiso cardiovascular. Hay personas que les da infarto, les da compromiso de todo su componente hematológico. Pulmonarmente tenemos indudablemente algunos daños del parénquima pulmonar o del intercambio gaseoso, que es lo que nosotros tratamos de suplir muchas veces en esos procesos de difusión del oxígeno, cuando nos toca entregar por algún medio o por algún dispositivo una mayor cantidad de oxígeno. Es decir,
hay personas que hay que ponerle oxígeno por gafitas, por algunos dispositivos de alto flujo, o cuando tienen que intubarlos y inducirles ventilador para poder que las personas solventen esa deuda de oxígeno con la que tenemos por este compromiso pulmonar. Problemas de glutorios y de la voz, indudablemente tenemos problemas asociados al uso del tubo, al uso y al cambio como tal de todo lo que son las secuelas secundarias al proceso de la fonación como tal. Psicológicas y neuropsiquiátricas, como les decía, hasta el 50% de los pacientes, después de que se recuperan, incluso físicamente, y por eso la salud no es salud de no estar enfermo, sino que la salud tiene todo el componente psicosocial. Nosotros estamos encontrando personas hasta el 50% de que ya están recuperados su componente físico, pero no son capaces ni son la persona que eran antes. Y muy importante para la materia del día de hoy, todas las secuelas físicas. Nosotros estamos viendo neuropatías por compresión en algunos posicionamientos en las unidades de cuidado intensivo. Pero lo que más desafortunadamente vemos en la mayoría de las personas, en cualquiera de los niveles del tratamiento del COVID, es el desacondicionamiento físico. Es decir, cuando yo me quedo en una casa, cuando yo creo que a todos nos ha pasado, si vos te quedas 12 horas acostado en una cama, te duele la espalda. Y si te hacen un test de fuerza ese día y te quedaste esas 12 horas dormido, al día siguiente te lo vuelven a hacer, vos perdés hasta el 4% de la fuerza corporal en cualquiera de tus segmentos musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos 10 días en una casa encerrados, que cuando estamos y nos quedamos quietos, porque esa fue la indicación probablemente, cuando estamos con una gripa donde nos quedamos también igualmente de esa manera quietos en la casa, pero más aún todas las personas que llegan a un servicio hospitalario, cualquiera que sea su orden, llámese una unidad de cuidado especial, una unidad hospitalaria normal, en piso, una unidad de cuidado respiratorio integral o una unidad de cuidado intensivo, desafortunadamente el desacondicionamiento de más de 14 días de quietud se puede ver reflejado con problemas físicos hasta por más de un año. Es decir, la persona que estuvo acostada 14 días en la unidad de cuidado intensivo probablemente vaya a tener un año entero en temas de recuperación y ojalá lo logre para que pueda llegar a ese nivel básico que tenía antes, dependiendo de la gravedad de lo que le haya pasado. Tenemos miopatías, enfermedades osteomusculares, desafortunadamente malnutrición y sedentarismo. Entonces miren cómo nosotros tenemos que buscar e impactar ese desacondicionamiento físico, que en el síndrome post-COVID de largo plazo, hablemoslo después de 5 o 6 meses, es el síndrome que más vemos, puro desacondicionamiento físico. Indudablemente vemos consecuencias de ageusia, o sea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos crónica, vemos algunas condiciones cuando hay daño de órgano puntualmente, algunos compromisos hematológicos, osteomusculares, en fin, pero principalmente estamos viendo el desacondicionamiento físico como el principal relevante en el desacondicionamiento como tal asociado a el COVID-19. Entonces, entendiendo que tenemos un escenario en el cual nos vamos a ver enfrentados en un confinamiento en casa cuando nos da netamente el COVID, nosotros podríamos arrancar a dar indicaciones de que la gente tuviera movimiento en su pieza. Venga, es que usted está asintomático, quédese en la pieza y haga trabajitos de fortalecimiento, flexiones, abdominales, sentadillas, no sé, cualquier cosa o con cualquier uso de elemento casero. ¿Para qué? Para que no pierda la condición física. Ya en las personas que nos toque intervenir, pues lo haremos de otra forma, que ya enseguida lo vamos a comentar. Entonces, para entender esa problemática, nosotros tenemos que entender que el movimiento humano, ¿sí? Recuerden que nosotros somos seres de energía y como tal, nosotros nos movemos porque tenemos energía representada nosotros químicamente en las grasas, los azúcares, la fosfocreatina, el ATP y bueno, todas esas moléculas o sustratos que se degradan por ciertas vías para que nosotros nos podamos mover en la contracción muscular. Entonces, el movimiento físico tiene 3 caracterizaciones. 1, la actividad física. La actividad física es el movimiento que demanda gasto energético. Es decir, actividad física es yo pararme de esta silla. Actividad física es yo subir unas escaleras. Actividad física es yo desplazarme en mi casa. Actividad física es hacer mis oficios caseros. Entonces, toda esa dinámica de movimiento hace que nosotros tengamos una necesidad y una demanda energética. Entonces, se requiere
que nosotros como actividad física, todos los seres humanos, llámese porque nos desplazamos, llámese por los oficios de casa, que en los escenarios de movimiento para nosotros son la familia, el ocio y todo lo que tiene que ver con el desplazamiento y la labor. Entonces, en esos 4 escenarios, cuando yo logro definitivamente llegar a siquiera 30 minutos diarios o el acumulado de 150 minutos semanales, nosotros logramos definitivamente que tengamos un movimiento adecuado para por lo menos la prevención del riesgo cardiovascular. La prevención del riesgo cardiovascular. En temas de ejercicio, el ejercicio como tal es la actividad programada, organizada, estructurada que tiene un fin. Tiene un fin como tal de mejorar las capacidades físicas condicionantes. Las capacidades físicas condicionantes entendidas como todo lo que nos mejora esa capacidad de movimiento. Como les digo, fuerza, resistencia y flexibilidad. Tiene un programa estructurado, es decir, cuando yo hago ejercicio es porque yo hago 2 días a la semana salgo a trotar, yo 2 días a la semana o 3 voy al gimnasio, yo monto mi bicicleta. Eso ya yo me programo y tiene un fin. Ejercicio entonces como tal es una de las condiciones que ojalá todos los seres humanos realizáramos porque esa nos trae beneficios ante el crecimiento y el desarrollo y ante el mantenimiento de la salud. Y pues en este escenario del cual estamos invitados el día de hoy, que es todo lo que tiene que ver con el deporte, nosotros en el deporte tenemos una definición muy clara e importante y es que tenemos un carácter de regulación y competitividad. Sí, como lo trae el torneo gestado por la Agremiación de Médicos Antioquia el día de hoy y el de esta semana, pues que nos lo disfrutaremos mucho, definitivamente nosotros tenemos una regulación, vamos a tener unos compromisos, unos manuales de convivencia, tenemos una regulación por jueces, vamos a buscar competir, porque vamos a competir contra nuestros propios tiempos, contra otros compañeros que también quieren competir en los deportes, como digamos en el fútbol en el cual yo participo. Entonces el deporte ya implica un carácter competitivo, en el orden de nosotros recreativo, ¿cierto? Porque finalmente nosotros tenemos un nivel competitivo, no del alto rendimiento que significa los altos logros deportivos, como lo es los olímpicos el día de hoy, un torneo mundial de fútbol, el torneo profesional de fútbol de nosotros, una vuelta a Colombia, una vuelta a España, en fin, eso es alto rendimiento y deporte porque las personas viven de esto definitivamente. Entonces nosotros en el tema de deporte buscamos y pues ahí agradezco mucho a la agremiación el compromiso de brindarnos a nosotros la oportunidad de con los entrenadores facilitarnos que 2 o 3 veces a la semana entrenemos para poder afrontar estas justas deportivas. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos así, sino que armamos el equipo, probablemente vamos a hacer deporte, claro, vamos a competir, pero ahí es donde más tenemos riesgos de lesiones, de un montón de cosas que son asociadas a la alta intensidad. Entonces, que nos quede claro que el movimiento deriva en actividad física, ejercicio o deporte, todo lo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros para desplazarnos. Entonces, entendiendo esto y asociándolo al COVID como tal, que es el tema, nosotros tenemos que definir prioritariamente que en el COVID y síndrome post-COVID, en el cual el desacondicionamiento físico es la principal consecuencia en el contexto del movimiento, nosotros tenemos que entender que ganar las capacidades físicas es el objetivo principal del modelo de rehabilitación. Y aquí vienen unos conceptos metodológicos de periodización y teoría del entrenamiento que son muy importantes que los incluyamos en estos pacientes. ¿Por qué? Todo paciente que tiene COVID o que estuvo en una unidad de cuidado intensivo, cuando nosotros lo atendemos en consulta, nos lo encontramos por ahí, lo primero que le dicen, como tuvo una afección probablemente pulmonar o una necesidad de oxígeno, todos salen a caminar y todos quieren caminar y la meta es caminar, pero definitivamente para yo caminar, que caminar tiene que ver con la resistencia física, es decir, la capacidad de yo cargar mi cuerpo durante un tiempo, llámese 5, 10, 15, 20 minutos o más, ¿cierto? Que por definición en teoría son todos los ejercicios que tienen durabilidad de más de 20 minutos. Nosotros lo tenemos como un principal objetivo, pero para yo poderme parar de la silla tengo que tener fuerza, ¿sí? Entonces, ustedes
probablemente a todos nos ha tocado tener pacientes, familiares y muchas cosas en los cuales nos toca ayudarle incluso a un paciente a subirse a la camilla, a nuestros familiares de que se paren de la silla para poder que se desplacen al baño, los tenemos que asistir al baño. Entonces, y ellos quieren caminar, pero venga, hay que entender que físicamente yo primero requiero trabajar la fuerza. Cuando yo trabajo la fuerza y utilizo métodos adecuados, fuerza no es levantar kilos, fuerza puede ser, la carga externa es lo que nosotros siempre tenemos como concepto de fuerza. Entonces, para nosotros fuerza es levantar kilos, pero fuerza puede ser levantar mi propio cuerpo, levantar kilos en pesos libres, poleas, elásticos. Entonces, para nosotros esos son los medios para desarrollar la fuerza, pero la fuerza definitivamente significa aumentar la capacidad contráctil de cualquier grupo muscular de nosotros, o porque esté en déficit o porque lo queremos manejar en la mecánica global de lo que es el cuerpo. Es decir, para yo pararme de esta silla requiero tener un buen cuádriceps, requiero tener unos buenos músculos posturales, porque o si no me paro y me caigo, o no soy capaz de pararme y me terminan parando mis brazos. Entonces acá es muy importante que se lleven el mensaje el día de hoy. En la recuperación post-COVID, lo más importante al inicio es mejorar la contractibilidad muscular, que para nosotros técnicamente es lo que llamamos fuerza interna, es decir, capacidad de que el músculo se contraiga con cualquier método y cualquier medio para que eso se vaya mejorando progresivamente, que es uno de los principios del entrenamiento. Y esto tiene un carácter individual. Puedo yo tener una condición de COVID con mi par, mi gemelo, la misma edad, los mismos días de nacido, y a él le dio de una forma, a mí otra, empezando porque tenemos una cualidad de un entrenamiento distinto en los años previos, y eso hace parte de la recuperación. Entonces la evaluación, la mejoría de la fuerza se nos vuelven el concepto primario en la rehabilitación post-COVID, para poder pasar al segundo paso, que es la resistencia, y el tercero, que va con las cualidades coordinativas y de flexibilidad que nosotros denominamos cualidades facilitadoras. Entonces, cuando yo ya me paro, yo logro caminar, cuando logro caminar, logro mejorar mi coordinación y de esa manera integro el movimiento como un plan de rehabilitación integral asociado a los otros factores que me estén acompañando. Probablemente esté todo el tema de apoyo de trabajo social, de psicología o de algún clínico, llámese internista, neumólogo, pediatra, neumólogo o cardiólogo, en fin, de acuerdo a la condición clínica, orgánica de cualquiera de las padecimientos que podamos haber sufrido. Pero les digo, en el porcentaje grande, afortunadamente, la gente se recupera solo con el tiempo. Cuando tenemos que hacer intervenciones propias, lo mejoramos con los planes de rehabilitación integrada. En este caso, el movimiento partimos con fuerza, vamos mejorando la resistencia y progresivamente mejorando todo el componente coordinativo del movimiento. Y de esta manera logramos tener esta rehabilitación. Entonces, teniendo presente esto, nosotros siempre buscamos con los programas de rehabilitación unos indicadores que nos digan que la persona mejoró. ¿Cómo estaba la calidad de vida suya antes del COVID? ¿Cómo está hoy? Y con toda la intervención que vamos a hacer, ¿cómo quedaste? ¿Cómo vamos a mejorar la condición física y la movilidad? Que lo podemos hacer mediante pruebas y también con el comparativo pre-COVID. Y definitivamente en las entidades de salud, ¿cómo vamos a disminuir los costos en atención? ¿Sí? Como les dije ahora, se incrementa el costo en atención durante un año post-hospitalización asociado al COVID. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que nuestro sistema de salud siga siendo viable y nos puedan seguir atendiendo en todas las dinámicas de la salud como tal y definitivamente bajar esos costos? Tenemos que hacer y montar este tipo de programas. Entonces, como conclusión grande a la charla, yo quiero que se lleven como mensaje. Lo primero, el COVID todavía está con nosotros y nos tenemos que cuidar. Segundo, cuando nos dé, busquemos asesoría y dentro de la asesoría, una asesoría de calidad en todo lo que tiene que ver con el movimiento. Esto no es salga a caminar, esto no es levante unos kilos, esto no es venga, párese de la silla, no. Esto es integre un grupo que tiene ese saber hacia el movimiento de cómo lo va a reentrenar, asistido, sin asistencia, y dentro de las distintas formas que tenemos para rehabilitar esta parte, para poder llegar a tener estos indicadores de una manera satisfactoria, que es lo que más nos interesa, es la calidad de vida del paciente. Entonces, ese reintegro laboral, social, familiar, que cada uno de nosotros queremos tener cuando tenemos este padecimiento, ojalá lo llevemos
al máximo potencial para cada uno de nosotros. Mi máximo potencial, si me hubiera dado COVID, que gracias a Dios no me ha dado, pero lo trabajo, si me hubiese dado, es volver a jugar fútbol con los compañeros míos en el torneo y es volver a tener una capacidad de trabajo adecuada y es tener toda la capacidad entera para entregarle a mi familia, que son los escenarios donde yo me muevo. El escenario de la persona de 80 años, ¿cuál va a ser? Hombre, estar con su familia, laboralmente si tiene una condición, pues definitivamente que la pueda ejecutar y que tenga una calidad de vida de autonomía para su desplazamiento. Así como en el niño, queremos que tenga un adecuado crecimiento y desarrollo para que sea una persona productiva en todos los roles y las esferas de su vida. Entonces, compañeros, los invitamos a que pasemos bueno esta semana, a que nos divirtamos con el seminario y que nos divirtamos en cada una de las modalidades deportivas, respetando todo lo que tiene que ver con el juego limpio, y los esperamos en una próxima edición el año 2022 de este proyecto. Muchas gracias y feliz día para todos.